Así que hoy tenemos que desarrollar unas temáticas que tienen que ver con las violencias digitales y va a estar a cargo de la clase de hoy Sofía Ganem, nuestra reconocida activista feminista de hace mucho tiempo, que es miembro de ACES, que pertenece a la comisión directiva, que es miembro de CLADEM, y que estuvo denunciando a Venganza Tucumana. Como hay gente de todo el país y de fuera del país, tal vez no conozcan lo que es Venganza Tucumana, ese sitio hace un montón de años, que no sé si son tantísimos años, Sofía, pero bueno, sería bueno que nos pudieras después comentar y todo lo que te ha tocado atravesar con esta circunstancia, ¿no? Bueno, el tema de la pandemia y todo lo que ha ocasionado la pandemia a través de la virtualidad y los entornos virtuales, que en algunos casos nos han acercado, también ha sido una herramienta más para aumentar las situaciones de violencia que ya se venían viviendo en muchas situaciones especiales, como algunos blogs, como algunos sitios, como que bueno, que están y que tienen amplia difusión y que se siguen consumiendo. Entonces, bueno, un poco de esto se trata, lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que te damos la bienvenida, Sofía. Te decimos que podemos ingresar, estoy haciendo ingresar a las distintas personas. Por supuesto que cuando vos pases el Power, si hay algo que vos no ves, porque a través del Power vos dejas de ver al resto de las personas que están acá, yo te voy avisando, te voy diciendo. Podemos hacer preguntas, podemos interrumpir, vos nos irás diciendo eso. Yo sí dejo habilitado a partir de este momento este módulo del posgrado de sexología, clínica educativa, social y comunitaria, que es organizado por ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, por la Sociedad de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán y por el sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Así que bueno, mate mediante, que de otra manera estaríamos compartiéndolo. Te damos la bienvenida y bueno, estamos acá. Vos dirás, Sofía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están todos y todas? Sé que es difícil, viernes a la tarde, seguro una semana movidita y complicada. Quiero proponerles que tengamos una jornada distendida. A mí me toca facilitar este taller conversatorio y que podamos conversar entre todos y todas y aprender juntos y juntas. Bueno, sí. Si les parece, empezamos. Podemos tener aquí el mate a mano y conversar. Ya saben que la idea es que esto sea un interrogatorio, un espacio abierto, plural, democrático y que todos participemos. Entonces, yo quería empezar preguntándoles si ustedes conocen la Ley 26.485 para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, que ahora decimos violencias basadas en género. ¿Ustedes están familiarizadas con esa normativa? Sí, en algún momento la leí, no sabría en qué parte nos vamos a enfocar, pero sí, la he leído. Ajá. ¿Por qué les pregunto esto? Porque si bien el tema específico es violencias en espacios digitales, lo que quiero plantear aquí, que posiblemente no lo encuentren articulado,
es que las violencias en espacios digitales, sobre todo el grooming y el sexting, tienen una relación con la violencia sexual, con el abuso sexual en la infancia, con la explotación comercial infantil y juvenil, con la pornografía infantil, con los ejes de la educación sexual integral, con los derechos sexuales. O sea, es importante que los pensemos en relación. O sea, para empezar, entender que esto está relacionado, que si bien muchas veces separamos los temas y quizás cuando busquen en la web no encuentren de esta manera articulado, sí está articulado. Entonces, les adelanto que el material ya está disponible y que ustedes van a tener acceso a todo, incluido el PowerPoint, porque me interesa que podamos entender el tema de esta manera. En primer lugar, que estamos hablando de violencia sexual, que estamos hablando de un continuum de violencia que empieza fuera de línea u offline. Entonces, no es que empieza la violencia a partir del uso de Internet y no son nuevas violencias, son violencias que preexistían en formatos nuevos, que en muchos casos facilitan o promueven la difusión y ya vamos a ver la extorsión y otras maniobras. Hasta aquí algo que quieran decir. Ya saben que interrumpen y conversamos y todo. Sí. Sí, yo lo que quería manifestar un poco es sobre todo quienes estamos en salud. Por ahí tenemos un total desconocimiento en cuanto a las leyes, en cuanto a lo que dice la ley, a la palabra escrita de la ley. O sea, por ahí nos suena el tema de la violencia de género, por ahí nos suena la ley tanto, pero en nuestra formación no hay como una formación de grado que tenga que ver con esto que hace a nuestra práctica diaria. Entonces, sí hay déficit en nuestra formación de grado, por lo menos de acuerdo a lo que veo y a lo que recibo, ¿no? ¿Querías decir algo, Agus? Sí, de hecho, el año pasado, desde el año pasado se empezó a implementar un curso de género en la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires y la capacitación es obligatoria, o sea, para recibirte tenés que hacerlo, pero muchísima gente se quejó porque decían que era adoctrinamiento, futuros médicos, que era adoctrinamiento, que no debería ser obligatorio, y yo me pongo a pensar y digo, vas a tener un paciente enfrente tuyo el día de mañana y no es solamente un conjunto de órganos, ¿no? O sea, me parecía increíble que se opusieran a algo así. Pero bueno, a partir del año pasado es obligatorio, qué sé yo. Sí. Bien. Y en este caso, inclusive, suicidio en grado de tentativa, un suicidio no consumado producto del ciberbullying, que también puede llegar al servicio de salud, y es como que todo está desconectado, por eso planteo esta articulación entre todos los temas. Amelia decía hace un rato acerca de este desconocimiento que hay acerca de la normativa. Entonces, sí, antes de empezar a hablar muy brevemente de esta norma, porque es pionera en la región, que es la ley 26485, que se las voy a pasar también en formato PowerPoint, así que no se preocupen. Lo que me interesa es que podamos generar un espacio dialógico acá de aprendizaje, ¿no? Entonces, por el material no se preocupen. La ley 26485 se sanciona en el año 2009, tiene una definición súper amplia, define a la violencia como toda acción u omisión que de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la integridad. En la ley dice de las mujeres, ya también vamos a hablar de eso. Hoy hablamos de una interpretación más amplia de ese texto y de la violencia basada en género, ¿no? Entonces, esa acción o omisión que de manera directa o indirecta vulnere la vida, la integridad, etcétera, en el ámbito público y privado. Y ahí habla de una relación desigual de poder, que es importante para entender esto, una relación desigual de poder, ahí hay una asimetría y una jerarquía que son necesarias, en el ámbito público y en el ámbito privado, que puede ser perpetrada por los agentes del Estado. Entonces, ahí tenemos a la policía, médicos y médicas, funcionarios públicos, ¿no?
Esto es muy interesante porque realmente marca otra amplitud. Y esta ley distingue tipos y modalidades. Estamos haciendo la versión breve de este marco normativo porque no es el tema específico, vamos a ir relacionando todo. Entonces tenemos, por un lado, esta ley 26485 para prevenir, sancionar, erradicar la violencia en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esto no es menor porque ¿cuáles son los ámbitos en los que las mujeres, las personas, las diversidades desarrollamos nuestras relaciones interpersonales? Por eso hablo de la amplitud de esta ley. La escuela, la comunidad, el hospital, las oficinas públicas, está todo incluido. Entonces, esta ley distingue tipos y modalidades. Dentro de los tipos de violencia vamos a tener la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, y se han agregado las violencias públicas políticas. O sea, ese plus, ese castigo que tienen las mujeres en su vida política cuando quieren ser candidatas, por ejemplo, ha sido necesario poder tenerlo en el texto de la ley, ¿no? O sea, era tan manifiesto y tan explícito, tan notorio, y vulnera tanto el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, que ha sido incluido. Entonces, ahí tenemos los tipos de violencia, ¿no? Ustedes ya deben saber de la violencia física, que tiene que ver con atentar contra el cuerpo de otra persona, ¿no? Acá estamos hablando sobre todo de mujeres y diversidades, pero ahí hay una discusión que ya al final, si tenemos tiempo o mañana, la vamos a tratar, porque la ley hace referencia específicamente a las mujeres. Pero entonces tenemos la violencia física, que tiene que ver con el atentado contra el cuerpo, que es la que ya casi todos y todas conocemos, estamos más familiarizados, hemos escuchado más. La violencia psicológica, que está incluida en esta norma como un tipo de violencia y que tiene que ver con las humillaciones y los celos, y hay ahí un montón de cosas que se pueden trabajar si ustedes son docentes, con adolescentes fundamentalmente. En cuanto a los mitos del amor romántico, a la media naranja, al príncipe azul, al amor para siempre, a la posesión. Hay un montón de cosas que no tienen que ver con el atentado contra el cuerpo y que se pueden trabajar muchísimo y que son fundamentales también. Entonces, toda esta humillación que tiene que ver con la violencia psicológica, la descalificación, es violencia psicológica, ¿no? Los celos también están incluidos. Entonces, este concepto que tenemos inclusive muchos adultos y adultas de que los celos son beneficiosos o algo bueno, también hay que trabajarlo. Entonces, esto como violencia física y psicológica. Dentro del tipo también tenemos violencia sexual, y ahí me gustaría detenerme un poquito porque sí se relaciona mucho más con estos temas que tenemos que abordar hoy. Entonces, la violencia sexual no tiene que ver con esa injerencia arbitraria y abusiva en la vida privada y que lleva a la penetración, al coito, no tiene que ver exclusivamente con eso. Hay actos de naturaleza sexual que vulneran nuestro derecho a la integridad, que vulneran nuestra integridad psicosexual. Y ahí está la prostitución forzada, por ejemplo, y ahí sí entra el grooming, y ahí sí entra la sextorsión. Ya vamos a ver que sexting y sextorsión no es lo mismo, acá hay distintas teorías, pero estas violencias en línea, estas violencias digitales, se relacionan con, están subsumidas dentro de esto más grande que es la violencia sexual. Lo planteo así para que podamos entenderlo articulado. Insisto con esto porque para facilitar este taller, estuve buscando si se publicó algo nuevo, porque por ahí uno tiene cosas diseñadas o armadas, pero siempre hay que saber si hay algo nuevo que se ha escrito al respecto, alguna otra publicación del Ministerio, del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, o del Programa de Educación Sexual Integral. Y la verdad es que encontré, me llamó la atención, porque hay mucho material muy interesante, pero sobre este tema sí está todo como muy desarticulado. Por eso sí es importante entender esto. Lo tenemos que subsumir de esto dentro de la violencia sexual, dentro de esta normativa de la 26485,
dentro de este derecho a poder vivir una vida digna, ¿no? Entonces, esa coerción y ese impacto que tiene sobre todo en las mujeres no poder tener ni una ciudadanía plena, ni una ciudadanía digital plena, está encuadrado dentro de las violencias, ¿no? Por eso hago referencia a todo esto. Entonces estábamos en los tipos de violencia. Dentro de la violencia sexual, que tenemos todo esto de la pornografía infantil, que entra, ya vamos a ver, relacionado con el grooming, la prostitución forzada. Ahí hubo otro debate, porque quizás ustedes han visto que en este momento hay un debate acerca de cómo se considera a la prostitución, hay posturas al respecto, entonces no es lo mismo de hablar de prostitución forzada, y para evitar por ahí inmiscuirse en temas conflictivos, se resolvió en poner eso en el texto de la ley, ¿no? Entonces, esto dentro de los tipos. También está la violencia económica patrimonial. Ustedes saben que ahora el programa del Ministerio de Género, de Mujeres y Diversidad está trabajando mucho en distintas partes que tienen que ver con el acceso a derechos que históricamente nos han sido negados. Ya vamos a poder hablar más al respecto, pero hay algo que a mí me parece sumamente interesante y que se relaciona con este aspecto de la violencia económica y patrimonial, que tiene que ver con la jubilación de las mujeres, amas de casa, con la jubilación de las mujeres que han tenido hijos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto que estás diciendo de la violencia económica con la jubilación de las mujeres? Tiene que ver con este ámbito productivo y reproductivo en el que históricamente nos hemos desempeñado varones o mujeres. En el ámbito público, productivo del trabajo es donde están los ingresos, es donde está el dinero, y es el acceso que históricamente han tenido los varones, mientras nosotras teníamos que permanecer medio confinadas en el espacio doméstico, atendiendo a la crianza de hijos e hijas, ¿no? Entonces, este reconocimiento histórico es muy importante porque en el ámbito reproductivo no está el dinero. Entonces, ahí sí se genera una dependencia económica que no es menor, ¿no? Y que forma parte de todo esto. Cuando se niega cuota alimentaria, hay violencia económica. Por eso, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este reconocimiento, esta jubilación para mujeres que han tenido hijos? ¿Qué tiene que ver con la violencia económica patrimonial? Bueno, es todo parte de un continuum de violencia que tiene que ser entendida e interpretada en clave histórica. Porque ustedes podrán decir, bueno, no es mi situación, yo siempre he podido trabajar, he tenido acceso al dinero, a los recursos, a la educación, a esto, pero bueno, no es lo que le pasa a todas las mujeres aún hoy, ni es lo que pasaba hace muy poquito tiempo. Así que recuerden que el divorcio vincular es nuevo casi, ¿no? Entonces, por eso digo, leerlo en clave histórica, más allá de lo que cada una pueda relatar de lo que le pasa en el ámbito del trabajo, de donde fue. Entonces, también está la violencia simbólica que dice una autora feminista que se llama Perla Prigogine, que es muy grave porque deja moretones en la subjetividad. La violencia simbólica siempre nos pone en una situación de inferioridad o desventaja, pero no es explícita. Entonces es más difícil quizás de identificar. Eso en cuanto a los tipos. Hasta aquí algo que quieran decir, aportar, cuestionar, ¿no? Ya saben que cuando quieran o dar su opinión, lo que fue. ¿Cómo? Lo único que me gustó es moretones en la subjetividad. Me parece una frase hermosa. Está muy buena. Deja moretones en la subjetividad. Hay una publicidad que es de Always, que está muy buena, no sé si ustedes la han visto, que habla de correr como niña. Ajá. No sé si ustedes la conocen porque se ha puesto como muy de moda y circula mucho en las redes, en Facebook, en Instagram fundamentalmente, pero esto que nos dicen de correr como niñas tiene que ver con la violencia simbólica, es decir, no es una violencia explícita, pero que tiene que ver con la forma en la que construimos nuestra subjetividad, tiene que ver con las dependencias, tiene que ver con no estar completa, con que algo falte.
O sea, por eso hay que leerlo en clave histórica también. Muchas veces en los talleres dicen, no es la realidad hoy, porque ya hemos tenido, hay mujeres en el poder, hemos tenido una mujer que ha sido presidenta, juezas de la Corte Suprema. Bueno, pero esto no quiere decir que no tengamos que hacer esta lectura en clave histórica, y no quiere decir que el costo no haya sido muy alto para quienes han podido llegar, ¿no? Y que aún lo es, y que aún lo es. Fíjense en las noticias, en las publicidades, fíjense además en lo que se dice de las mujeres que son candidatas o que ya ocupan cargos electivos. Por eso además se suma esta violencia pública, política, ¿no? Después, por otro lado, como modalidades de violencia, ya les voy a pasar para que ustedes lo puedan leer, porque van a tener tiempo de poder analizarlo y leerlo, va a quedar más claro así. Yo tengo un PowerPoint, pero no quería aburrirlos y pasarles 2 PowerPoint porque me parece un montón, y por ahí no les gusta, pero se los voy a mandar para que lo tengan. Y después tenemos las modalidades de violencia, ¿no? Y ahí juega un poco a dónde, en qué espacio físico un poco estos tipos de violencia se producen. Entonces tenemos la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia laboral, la violencia familiar, por eso digo que se relaciona más con los ámbitos, ¿no? La violencia mediática, eso forma parte de los tipos de violencias. Entonces, acá dentro de la violencia familiar, ustedes dirán, es la perpetrada por algún miembro de la familia. Sí, más allá del espacio donde ocurra, porque no hace falta que se produzca en la casa de un pariente para que se trate de violencia familiar, sino de la persona que la ejerce por el rol que cumple, por la importancia que tiene en nuestras vidas. De repente se hace mucho el distingo entre padres biológicos y padrastros. Esto es algo que a los fines prácticos no interesa, porque, repito, tiene que ver con el lugar que ocupa en la vida, porque si es un referente para mí, si es un referente parental, no interesa si es padre biológico. No sé si ustedes han escuchado, pero en las noticias o la gente por ahí dice, pero el padre biológico, no, en definitiva no interesa, ¿no? Si es el padre biológico, el padre adoptivo, es el padre. O sea, es su referente parental el que está ejerciendo violencia más allá del espacio físico en el que lo haga. Entonces, si es el abuelo, el tío, el que fue. La violencia familiar está vinculada con eso. Más allá del espacio físico, ¿quién es el perpetrador, no? Que puede ser una expareja también, ¿no? Entonces, por eso la violencia, el criterio que se ha utilizado para hablar de violencia familiar es muy amplio. Después tenemos la violencia laboral. No sé si ustedes han escuchado hablar del techo de cristal, como ese límite invisible que se nos pone, y nos niega las posibilidades de ascenso, que también se relaciona con la violencia simbólica. Por eso, aunque para estudiarlas y para poder facilitar un taller y expresarlo y tal, los dividimos, están todas intrínsecamente relacionadas. O sea, ahí todas se intersectan y se conectan, todas las violencias, todas en todas las situaciones. No hay una u otra, ¿no? Lamentablemente hay muchas y a diario. Entonces, la violencia laboral tiene que ver también con esa imposibilidad de acceder a otros cargos jerárquicos. Tiene que ver con no cobrar lo mismo por desempeñar la misma tarea, que en el ámbito privado sigue pasando. Ustedes dirán, al día de hoy a varones y a mujeres no les pagan lo mismo, y lamentablemente no, en algunos lugares sigue sucediendo, en algunas empresas privadas y tal. Entonces, eso forma parte de la violencia laboral, ni hablar del acoso. Lo que quiero decir es que, bueno, el acoso y las cosas, las situaciones más graves que conocemos, forman parte de esto, pero también las vinculadas con la violencia simbólica, como esto del techo de cristal o no recibir la misma remuneración por el mismo trabajo, que además es un principio constitucional, ¿no? Entonces, es algo que debería estar súper incorporado y que todos y todas debiéramos pregonar y saber y promover, y no es algo que suceda. Esta es como otra modalidad. Después tenemos la violencia obstétrica y la violencia contra la libertad reproductiva, también relacionada. Tiene que ver con negar, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo a una persona,
negar sus derechos reproductivos, no respetar los procesos de parto. Todo esto tiene que ver con esto que quizás ustedes ya hayan visto, me parece que ya lo han visto con Amelia, no sé si me equivoco, y lo han visto con Cecilia Uset, ¿no? Cecilia, a ver, Cecilia habló de la experiencia de ella con respecto al caso Lucía. Así que desarrollamos el tema de aborto en el módulo anterior y hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos. Así que eso es lo que trabajamos en el módulo pasado. Perfecto. Bueno, entonces ustedes ahí han visto, y me sirve acá para meterle un poquito en ese tema, de cómo esta norma que tiene que ver con las violencias se vincula con la ley, por ejemplo, de salud sexual y procreación responsable, que ustedes algo han visto. Entonces, hay que entenderlo a todo en su conjunto, esta intersección, ¿no? Cómo esto se intersecta y se entrechoca y se entrelaza constantemente. Poder escoger un método anticonceptivo, poder ser asesorada, que se respete la ligadura tubaria y la vasectomía, ¿no? Que son ley también, la ley 2630 de ligadura tubaria y vasectomía. Todo esto que ustedes dirán es obvio, es muy obvio que se tiene que respetar estos derechos que son derechos conquistados. El problema es que no se hace efectiva la implementación. Y es algo que sucede mucho en Argentina y quienes venimos realizando distintas investigaciones al respecto, lo venimos denunciando también. No es necesario promulgar más normas en este sentido, sino que se haga efectiva la implementación, porque no hay un correlato entre la norma y la práctica. Este viene siendo un problema aquí. Ustedes van a ver, van a leer y seguramente ya saben que tenemos ley de educación sexual integral, de salud sexual y procreación responsable, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, tenemos ley de grooming. El tema es que si eso se traduce en un real acceso de las personas a las políticas públicas, si esos derechos conquistados realmente se respetan, ¿no? Entonces ahí hay un tema de efectiva implementación que tenemos que trabajar y una forma de trabajarlo es cerrar la brecha entre sectores. Entonces, comunidad, salud, educación deberían trabajar articulados, ¿no? Esa es una propuesta. Ahora, es una propuesta revera en el marco de una pandemia que la verdad es que nos está haciendo mucho daño. ¿Cómo trabaja articulada salud, educación? O sea, ¿cómo trabajamos esta articulación para cerrar la brecha en medio de una pandemia? Bueno, muy difícil. Pero sigamos porque si no nos ponemos tristes y no podemos avanzar, porque también esta situación hace que nos quedemos medio paralizados por el temor. Porque es cierto lo que dicen acerca de que el miedo paraliza y la preocupación moviliza, ¿no? Entonces es preferible mantenernos preocupados y preocupadas y no con tanto temor y miedo. Es un desafío porque es muy difícil. Sofía, sí. Sofía, sí, te quería comentar algo con respecto al tema de la ligadura tubaria y de la vasectomía, que bueno, en el año 2017 en Tucumán se hizo una sola vasectomía. En el año 2018 se llegaron a hacer hasta 50 vasectomías. Pero bueno, empezó la pandemia y otra vez volvemos a 0 vasectomía, sabiendo que a los varones les cuesta muchísimo por el tema de que de alguna manera igualan la vasectomía con una disfunción sexual eréctil. Así que ni siquiera eso, ¿no? Amelia, una pregunta. ¿Eso es por un tema de acceso o por un tema de falta de información y de pedido de los pacientes? Bueno, justamente, más allá de que en las consejerías no se hace hincapié en la vasectomía, porque históricamente somos las mujeres las que ponemos el cuerpo para todo lo que tenga que ver con lo reproductivo, entonces el varón es como que está desligado de esta temática. Con el tema de la ley de ligadura tubaria y de vasectomía, es como que conseguir varones es hacer consejería, porque tenés que hacer una muy buena consejería.
Si no, el varón no va a la consulta. ¿Sí, Pablo? Hola, ¿cómo están? No, para agregar ¿Cómo al te tema va? de vasectomía, me parece que hay un cambio cultural ahí por dar, que está en el imaginario todavía de muchos varones cierto entendimiento de la virilidad que hay que mantener, ¿no? Y que una intervención en esa zona sería contraria a esta energía viril, ¿no? Y creo que eso se trabaja culturalmente, creo que queda ahí mucho por trabajar. Y cortito, decía Sofía sobre, bueno, cómo mirar en perspectiva histórica. Una compañera contaba cómo algunas personas no quieren que en la currícula estén estas temáticas y pensaba cómo despierta tantas pasiones, ¿no? Discutir géneros en todo sentido y cómo estos días que ha sido la ocupación de los talibanes en Afganistán, mucha gente decía que son muy quejosas las mujeres argentinas porque viendo lo que sucede allá, ¿no? Me parece que al contrario, más que nunca es importante que como sociedad sigamos discutiendo estas cuestiones, porque podemos, ¿no? Porque es necesario. Así que bueno, eso. Muy, muy interesante, muchas gracias. Pablo, pasale mi número de teléfono al que dijo eso de que las argentinas somos muy quejosas. Dale. En redes lo he visto, sí, yo no Sí. comparto para nada, ¿no? Pero en redes ha estado como esa sorna de decir, acá se quejan y miren lo que pasa allá, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí, es muy interesante el caso de Afganistán, porque usar pollera no es ser libre y no significa no significa defender que las mujeres tengamos que estar tapadas, sino entender que estamos hablando de otra cultura y ser capaces de dejar el racismo de lado que nos habita y el etnocentrismo y escuchar las voces de las feministas musulmanas, por ejemplo, y de lo que tienen para decir. Porque he visto una imagen que me llamaba mucho la atención de Afganistán en los años 60, de mujeres con pollera, y de Afganistán en la actualidad, ¿no? Entonces, y muchas compañeras inclusive compartiendo y reproduciendo eso, con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo porque el uso de polleras no es sinónimo de libertad. Entonces, también problematizar todo eso, más allá de que no hace falta que tengamos una posición tomada hoy, pero ser capaces de ver más allá y de poder discutir esto también. Las voces de otras compañeras feministas en otras latitudes. Pero bueno, no sé ya en qué estamos, entonces en la ligadura, en la vasectomía. Bueno, sí. Con respecto a la vasectomía, algo cortito y gracioso es que en algún taller me han preguntado acerca de la amputación de pene, si eso era sinónimo, si por qué los hombres tendrían que someterse a eso. Entonces sí, un poco respondiendo también a una de las consultas, un poco de desconocimiento, falta de información, machismo instalado, patriarcado operando, y bueno, no sé si es tanto en este caso falta de acceso, porque estaba leyendo justamente un estudio sobre que no es la misma respuesta en cuanto a la negativa de los médicos frente a los requerimientos de los varones, ¿no? Habría que profundizar un poco más, habría que ver más casos, pero es algo que sí está siendo estudiado. Cuando el planteo lo hace un varón, ¿cómo responde el médico frente a ese pedido, ¿no? Y si es lo mismo en el caso de las mujeres, además que las mujeres siempre tenemos que cargar con todos los procesos de gestación, parto, puerperio y demás, de crianza, etc. Yo quería comentar, yo tenía un amigo, ya no lo veo, casado y todo, que él se quería hacer la vasectomía, averiguó todo, se hizo los estudios, todo, pero su señora, ellos ya tenían 5 hijos, pero su señora, él contaba que no quería que se haga la vasectomía porque tenía miedo que él se vaya con otras mujeres. Se decía, ¿no? ¿Qué pensás de estar con otras mujeres? Es como que sostenía también esa cuestión ahí, de decir, bueno, no hagas esto por miedo a que vaya a hacer él afuera de la familia. Bueno, yo creo que también, no sé, es como que la mujer, en ese sentido, encima, como muy religiosos, muy conservadores, era de la idea de decir, bueno, tengamos los hijos que Dios mande, más o menos. Pero esta cuestión así, es como que capaz que el hombre sí quería, pero la esposa no, digamos, como dudando, dando por sentado que pueda tener otras cosas, otra vida, otras mujeres, pero bueno, también se da eso. Sí. También tiene que ver con hacia quiénes están orientadas las políticas públicas sobre quién recae el cuidado.
Entonces también si se promoviera la vasectomía entre los varones que han tomado la decisión de no paternar o de no tener más hijos, sería muy beneficioso, porque no es una esterilización forzada lo que se plantea, ¿no? Y que he escuchado muchos varones decir cosas ridículas, y bueno, y mujeres también, por supuesto, producto del desconocimiento. Pero bueno, no se promueve una esterilización forzada, sino que podamos ser libres, y para poder hacer ejercicio de la libertad tenemos que tener dos o más opciones. No es posible ejercitar la libertad si no tenemos posibilidades. Entonces, si no existe la posibilidad de elegir si maternar o no, y bueno, es un mandato, es una obligación, y forma parte de esto que se está discutiendo, que es como una forma de tortura. Obligar a una mujer a parir es torturarla. Entonces, la idea es que veamos todo esto en interrelación. No está desvinculado un tema del otro. Por eso yo decía, estas violencias en línea que hoy y mañana tenemos que desarrollar forman parte de un continuum de violencia que empieza fuera de línea. Que considerar a las mujeres como objeto y por lo tanto deshumanizarlas forma parte de este continuum, ¿no? Entonces, bueno, como para cerrar la parte de la ley 26485 y sus modalidades, tenemos estas violencias contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática. Ustedes saben que hay un observatorio de medios audiovisuales, y que cuando se infringen algunas normas se puede denunciar ahí. Entonces, esto en cuanto a la violencia mediática es muy útil, porque muchas veces vemos en programas de televisión, pero no solo televisión, en radio también, algunas imágenes o algún contenido que resulta humillante o que nos cosifica, nos coloca en una situación de desventaja, y eso puede ser denunciado y forma parte de esta violencia mediática, ¿no? Con el poder de los medios, además, para llegar a más gente, porque ¿cómo hacemos para contrarrestar ese poder de llegar a tanta cantidad de gente, ¿no? No es lo que... No tenemos esa posibilidad de contrarrestar, porque si el mensaje es ese, es ponernos en un lugar subordinado, ¿cómo contrarrestamos un poco eso? Y además, cuando es sutil, o cuando no es tan explícito, o cuando está muy instalado. A mí no me gusta el término naturalizar, porque creo que nada es natural, ¿no? Que no naturalizamos, que en todo caso normalizamos, pero sí que está muy normalizado en algunos casos. Bueno, hasta aquí con esta normativa de la 26485. ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario? Algo que Yo quieran sí les opinar. quería, yo sí quería preguntar, Sofía, discúlpame, porque más allá, vos ya has explicado qué es lo que corresponde a esta ley, los tipos, las modalidades, más allá de saber que ahora que existe una ley, cómo se llama y el número de la ley, yo quisiera saber si en el grupo las personas han vivenciado, no necesariamente que sea un relato personal, ni mucho menos, sino que han vivenciado situaciones de violencia que pueden estar dentro de esa ley, ya sea de personas próximas, ya sea de familiares, ya sea en el ámbito laboral, porque bueno, cuando uno dice la ley tanto y que abarca tanto, es como en abstracto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo lo vivencio? Porque estoy escuchando de qué se trata esto. Entonces, por ejemplo, Pablo, ¿vos sabés de alguna situación? No necesariamente decir de quién, ni mucho menos, sino ¿sabés de situaciones que puedan estar dentro de esta ley? Sí, por citar un ejemplo, una situación de violencia de pareja del varón hacia la mujer de unos vecinos, que estuvimos involucrados ahí con mi pareja asistiéndola a ella, perfectamente se enmarcaba dentro de esta ley, entiendo. De hecho, hubo entidades del Estado que pudieron acompañar el reclamo y demás, así que había cierta aplicación de esto. Bien. Un poco como para traer esto de que no hacen falta más leyes. Hace falta que lo que hay se cumpla
y que los organismos del Estado así lo reconozcan y sobre todo la parte judicial actúe en consecuencia. Porque bueno, de pronto es sacar más leyes, pero no como una mejora en el servicio tampoco de justicia. Entonces, que esos efectores actúen en consecuencia. Gonzalo, ¿tenés algún registro? ¿Sabés de algo? ¿De alguno de los tipos de modalidades? ¿Te ha tocado conocer? Sí, me aparece un caso muy parecido al de Pablo, con unos vecinos, donde la situación era al revés, la violencia física era de parte de la mujer hacia el varón, pero bueno, no hubo otros vecinos que se hayan involucrado en el caso. Y también en el trabajo, cuando estuve en el área pública, sí me sentí identificado ahí con el techo de cristal que hablaba Sofía en un principio, personalmente, y también de otros colegas mujeres que muy capaces, muy dedicados a su labor, que no tenían posibilidades de crecimiento. Eso ha sido muy notorio en el relato de Sofía, vivir, digamos, eso, pero no lo tenía tan demarcado dentro de un contexto legal. Bien, bueno, el tema de la violencia simbólica. Floren, sí. ¿Tenés algo como para aportar, para conocer acá con respecto al tema? Sí, yo conozco casos del tema de la violencia en cuanto a lo económico y patrimonial. Amigas que lo han vivido y que lo están viviendo actualmente y cómo se les dificulta esta cuestión. A veces no están trabajando, pero se ve esa manipulación que a veces tiene el marido con respecto al dinero, la dependencia que le genera. Eso claramente una violencia y tan difícil, o sea, para despegarse, digamos, de eso, ¿no? Tengo amigas que lo han vivido y después amigas que se han separado y que también se les ha complicado mucho, yendo a juicios incluso, salían perdiendo con el tema de la cuota alimenticia, o sea, llegando a juicio, inclusive han tenido que llegar obviamente hacia los abuelos, cosas así, porque se negaba el padre a pasarle cuota alimenticia. Así que sí, conozco muchos casos así. O sea que esto, más allá de ser la letra de una ley, existen personas reales que se ven envueltas en este tipo de situaciones de violencia, de las distintas formas de tipos y modalidades de violencia. Gracias, Sofía. Perdón por interrumpir. No, por favor, esto nos nutre, nos hace muy bien y nos ayuda. Yo particularmente considero que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el que enseña aprende, el que aprende enseña. Entonces, realmente creo en los procesos dialógicos, ¿no? Así que me gusta, me interesa que todos y todas podamos participar y aportar y cuestionar lo que se está diciendo. Así que hasta acá, ¿tienen ganas de decir algo más, de hacer preguntas, de expresar algo, algún desacuerdo puede ser? Hay algo que no les he comentado, que en general en los talleres no les gusta mucho, pero sí tengo que decirlo, que la violencia que pueda ser ejercida contra una mujer, de parte de una mujer, o sea, la mujer como perpetradora y un hombre como víctima, no forma parte de este esquema de violencia de género. Por ahí en los talleres no les gusta mucho que lo digan porque se ha repetido en algunos lugares, sí, la violencia de género incluye esto y lo otro, y la verdad es que no es así y es importante aclararlo. En los términos de la Ley 26.485, la violencia que puedan ejercer las mujeres contra los varones no está considerada como violencia de género. Eso no significa que no exista la figura de lesiones, por ejemplo, en el Código Penal, y que no pueda ser denunciado. No significa que no se trate de una violencia repudiable y castigable, pero no es violencia de género o violencia basada en género, porque hay algo que hemos dicho al principio que tiene que ver con una relación desigual de poder.
tiene que ver con una estructura, una jerarquía en clave histórica, ¿no? Entonces, sí es importante aclarar que no se habla de violencia de género cuando es la mujer la agresora. ¿Eso significa que no hay mujeres agresoras? No significa eso. No significa, además, que no sea sumamente repudiable y además castigable y que exista la figura de lesiones, repito. No es que estamos amparando esa conducta, simplemente diciendo, no es violencia basada en género en los términos de la ley. No sé qué opinan acerca de esto, eso siempre, sí. Coincido plenamente con vos con respecto a eso. La verdad que más allá del encuadre legal que pueda tener distintas normativas, coincido que más, y superando lo que es el género, son personas, somos personas, y no debería existir ese tipo de agresión de ningún tipo, creo. Pero a lo que quería llegar era lo siguiente. No sabía, digamos, que no estaba encuadrado solamente en el género. ¿Y qué pasa en el tema de los géneros trans o la diversidad de género? ¿Cómo lo ve o si está desglosado dentro del detalle de la ley? Eso. Sí, está muy buena tu pregunta porque es algo que sí están discutiendo los feminismos en este momento, ¿no? Acerca de si esta violencia basada en género está incluida, por supuesto, a las mujeres trans sí, pero a la diversidad en general o no, porque se ha pensado, ha sido sancionada en el año 2009, ¿no? Y dice específicamente contra las mujeres. Entonces, hay un criterio más amplio de interpretación que sí incluye las diversidades y un criterio más restrictivo que dice no, solo las mujeres. Las publicaciones del Ministerio, o sea, oficiales de género, diversidad y mujeres, establece que son violencias basadas en género, ¿no? Y por lo tanto sería más inclusivo. Pero sí es algo que se está discutiendo, podés encontrar algunas disquisiciones ahí porque sí es algo que se discute. Ahora, en las publicaciones oficiales ya desde el Ministerio de Género, Diversidades y Mujeres es como que mostró otra amplitud. Pero sí, es muy interesante tu pregunta y sí se está discutiendo. Claro, porque pasa lo siguiente, está tan dual, digamos, el sistema penal, suponiendo que tenga que cumplir con una condena, ¿a qué cárcel lo llevas? ¿A qué penitenciario? ¿Al masculino o al femenino? ¿Dónde lo encuadras? Es como difícil para mí de verlo al asunto. Bueno, lo que pasa es que las mujeres trans, porque estamos hablando de mujeres trans que en realidad prefieren la categoría trans y no mujeres, pero se identifican con porque tenemos este sistema que tenemos que es binario, aunque ahora vos puedas sacar el DNI no binario, o ¿cómo es que se llama? Tiene otra denominación, aunque pueda parecer no binario, el binarismo está muy instalado. Entonces vos te identificás con un género o con otro. Entonces las personas trans que se identifican con el género femenino tendrían que cumplir, tendrían que ser recluidas en un penal de mujeres. Sí. Pero bueno, esto también es algo que se está discutiendo. De todas formas, no todos estos tipos y modalidades son castigables en términos de que están tipificados en el Código Penal, ¿no? Entonces, la violencia sexual y física sí, y con las otras violencias hay algunos temas, ¿no? O sea, dentro de cada tema que tocamos se puede profundizar muchísimo. Por eso yo decía, lo importante, lo que a mí me interesa de estos encuentros es que podamos ver la interrelación. Acá esto está interrelacionado. No veamos una cosa por un lado, otra por el otro, el grooming, que he visto que hay una asociación que está muy de moda, que el Estado le invita, que va a las escuelas, que es algo con lo que yo desacuerdo profundamente. Invitar a organizaciones de la sociedad civil para que den charlas en las escuelas no es lo que promueve la ley de educación sexual integral, sino crear capacidades, dejar capacidades instaladas en los establecimientos y que sean los y las docentes los sujetos protagónicos a la hora de hacer efectiva la implementación y de impartirla.
porque llamar a asociaciones, aunque sean muy buenas, tengan muy buenas intenciones, no le da continuidad. O sea, esto es interdisciplinario y transversal, tiene que estar instalado en todos los establecimientos educativos. Entonces, convocar a una charla también tiene que ver con esto de desvincular una cosa con la otra. Por eso es importante que tengamos todo en conjunto, ¿no? Yo hacía referencia a la asociación civil esta de grooming, que habla solamente de grooming y no vincula con todo esto de lo que estamos hablando. Que después cuando vean el material, ojalá tengan un tiempito más tarde, lo puedan leer o mañana a la mañana. Yo sé que es mucho pedir y que seguramente están cansados y cansadas, pero si pueden darle una miradita, todo va a quedar más articulado también. Bueno, entonces pasamos al otro tema. Bueno, ¿lo pueden ver ustedes? Sí, lo vemos bien, violencias en espacios digitales. Tengo algunos videitos acá que también me interesa que veamos. Sí. Bueno, lo que les decía al principio era esto de un abordaje articulado y presentarlo como un continuum de violencia, ¿no? Entonces, deben ser abordadas las violencias digitales, el grooming y la sextorsión sobre todo, como una forma de abuso sexual en la infancia, como una forma de violencia basada en género, como tema de ESI. Si ustedes ya han visto las disposiciones del programa de educación sexual integral, seguramente han visto o han leído que hay distintos ejes que son muy importantes. Uno es el enfoque de género, otro el enfoque de derechos, el respeto por la diversidad, la valoración de la afectividad, el cuidado del cuerpo y de la salud. Esos son ejes de la educación sexual integral. ¿Y por qué digo que acá esto es fundamental y es prioritario? Porque dentro de la valoración de la afectividad, que se trabaja de diferentes modos, pero se trabaja tanto en el nivel primario como en el secundario, está el tema que acá aparece, el tema de la amistad, la empatía y el diálogo. Cuando veamos la parte de ciberbullying sobre todo, vamos a ver cuán necesario es trabajar la amistad, la empatía y el diálogo, ¿no? Ya vamos a ver también los otros ejes de la ESI en relación con la prevención y el abordaje de estas violencias digitales. Y también como un tema de derechos sexuales. Ustedes saben que los derechos sexuales, los derechos reproductivos y no reproductivos son derechos humanos básicos, inalienables, como los otros derechos humanos. Entonces, como los derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Entonces, no es que no hay una supremacía de un derecho sobre otro, sino que también ahí hay una articulación. Los derechos sexuales incluyen el derecho a elegir libremente si mantener o no relaciones sexuales, con quién, cuándo, con qué frecuencia. Los derechos sexuales tienen que ver con la orientación sexual y con la identidad de género, con no sufrir injerencias violentas, arbitrarias sobre mi sexualidad y mi cuerpo. Entonces también presentarlo como un tema de derechos sexuales me parecía importante. Bien, esto ya lo habíamos conversado al principio acerca de los nuevos escenarios para problemas preexistentes. Yo particularmente no acuerdo con hablar de nuevas violencias, quizás encuentren algunos criterios en ese sentido. Yo creo que esto, como les decía, es un continuum. Entonces son nuevos escenarios de problemas que ya existían. No significa que haya que demonizar las redes ni pensar que Internet implica toda esta serie de violencias, ¿no? Pueden ser usadas de distintas maneras y es algo que ya vamos a ver. La violencia en línea debe abordarse en el contexto más amplio de discriminación y violencia, es algo que ya también habíamos conversado. Bien, acá el ciberbullying, como para empezar, yo no los puedo ver a ustedes, pero quisiera saber qué saben ustedes y qué conocen de ciberbullying, más allá de que acá está la definición. El ciberbullying tiene lugar cuando un niño, niña o adolescente sufre amenazas, hostigamiento, humillación por parte de otro niño, niña o adolescente. Esto es muy importante, es crucial para diferenciarlo de otros tipos de violencias digitales, porque acá la violencia es entre pares. Se dice cibermatoneo también,
porque ustedes pues, deben haber escuchado que en Estados Unidos el tema del bullying y el matón van de la mano, entonces el ciberbullying y el cibermatoneo también se dice, o el ciberhostigamiento, el ciberacoso por parte de pares. Tiene lugar en cualquier medio, de hecho también hay ciberbullying en juegos que juegan niños, niñas o adolescentes y que a los que nosotros y nosotras no tenemos acceso y también es muy frecuente. ¿Hasta aquí alguna duda, algún aporte? No hay dudas aparentemente y vamos a dejar abierto el chat para que cualquiera que tenga dudas o quiera hacer alguna pregunta o quiera preguntar después, la vaya anotando, así la vamos viendo cuando vamos haciendo o el intermedio o finalizando la clase. Bueno, sigamos entonces. Acá tenemos que en la mayoría de los casos niños, niñas y adolescentes no tienen no tienen conciencia sobre el alcance que pueda tener la publicación. Mucha gente acá dice que en realidad los niños, niñas y adolescentes saben que están haciendo algo que daña a un compañero o una compañera. Lo que dice acá no es que no sepan que están causando un daño, sino que no dimensionan el alcance que pueda tener. Es potencialmente muy grave, aunque por supuesto que hay como una escalada de violencia en el ciberbullying, la sextorsión y el grooming, en la que el ciberbullying parecería ser más inofensivo, en realidad pues, es potencialmente muy grave también, ¿no? Acá hay algo que ustedes ya saben, que tiene que ver con que se pierde el control sobre quién comparte o guarda la información y cómo esto se replica, se reproduce y se hace viral. Sofía, discúlpame que te interrumpa. Hace como 3 años más o menos estaba en Netflix una serie de varios episodios que creo que salió la segunda parte, 13 Reasons Why, 13 razones por qué, que empezaba justamente el primer capítulo, sin spoilear nada, con la muerte del adolescente, con el suicidio del adolescente. Entonces, sí. Acá dice, sí, buena serie para tratar con adolescentes. Bueno, justamente esta serie de origen norteamericana trataba este tipo de conflictos. Ha salido una segunda temporada, pero bueno, es buena para poder trabajarla con adolescentes porque trata toda la temática del ciberbullying. Así exacto. Que, bueno, como sí. Para ponerla acá, 13 Reasons Why, o 13 razones por qué. Sí, porque ahí hay hostigamiento escolar sumado al ciberhostigamiento. O sea, ahí está muy bueno ver esta combinación que existe hoy, que hace unos años no existía, que es el hostigamiento con el ciberhostigamiento, ¿no? Cómo se valen de las redes para acosar y humillar a compañeros y compañeras. Está muy bueno, sí, he pensado poner fragmentos de la serie, pero ya vamos a ver que puse otros videitos una del programa de educación sexual integral de la Ciudad de Buenos Aires y otro de Pantallas Amigas, que creo que es una asociación española que trabaja desde hace muchos años estos temas, pero para que sean disparadores, no significa que yo acuerde necesariamente con el contenido, sino para que podamos verlo. Bueno, otra cosa es que es el perjuicio y el daño que genera la víctima acosada esta conducta. Formas de ciberbullying. No sé si lo pongo más adelante, pero sí es necesario aclarar que no participa solamente victimario y víctima, el que hostiga y quien es hostigado, sino también que el ciberbullying es caracterizado por los espectadores. Lo adelanto por las dudas no esté, porque esto es algo muy importante, ¿no? Las formas tienen que ver con el hostigamiento, el envío de imágenes denigrantes, seguimiento a través de software espía, envíos de virus informáticos, ya vamos a ver un poco de esto,
denegación a la víctima del acceso a foros, chats o plataformas sociales, manipulación, uso de información de redes sociales para modificarla y difundirla fuera del contexto en que se encontró. Bueno, estas son formas que ya vamos a verlas en casos específicos. Esto era lo que les comentaba recién, el acosador, la víctima y los espectadores. Que envía un poco un mensaje, y es por eso que es muy complicado y muy necesario de abordar en las aulas fundamentalmente, porque si bien el contexto escolar es en el cual con mayor frecuencia esto se produce, no necesariamente es el único, porque puede ser en el ámbito de un club, por ejemplo, y ahí vamos a tener que poner en juego otras estrategias comunitarias, pero no necesariamente en la escuela. Por lo general es la escuela, pero no necesariamente en la escuela. Por ahí van a encontrar el ciberbullying, se produce en el ámbito escolar, no necesariamente, mayoritariamente, pero no necesariamente. Y acá esto que les comentaba, que la violencia que ejerce este agresor tiene en los espectadores un efecto disuasorio en el sentido de que no se animan los demás a decir. Cuando los demás no se animan a decir, están contribuyendo con esta conducta del agresor. Ya vamos a ver el video que es muy claro en ese sentido. Como consecuencias del ciberbullying, ahí en esta serie que le señalaba Amelia, hay un caso de suicidio. En Argentina, yo les cuento brevemente que estuve participando en una investigación para el Fondo de Población de Naciones Unidas, que tiene que ver con la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y uno de los temas investigados fue el del suicidio. Y en la Argentina el suicidio y en otros países de Latinoamérica y el Caribe, no se releva de una forma tal que podamos tener datos estadísticos serios al respecto, porque además, cuando al servicio de salud llega una persona que intentó suicidarse, se desconocen los motivos de por qué lo hizo. Entonces ahí hay una cuestión muy compleja de los motivos por los cuales los y las adolescentes se suicidan. Sí se sabe que hay mayor porcentaje de suicidio consumado en varones que en mujeres, por ejemplo. Pero este no es un dato menor, porque es muy importante empezar a relevar cuáles son los motivos y qué les pasa, qué les está pasando a las adolescentes, y cómo intervienen los profesionales de salud mental en ese sentido, y cómo también es necesaria la articulación escuela, familia, comunidad, y cómo es necesaria también la educación sexual integral. O sea, todo esto está interrelacionado. Pero sí, una de las consecuencias, por eso digo, es potencialmente grave, porque la humillación que sienten niños, niñas, adolescentes, producto de este acoso entre pares, puede llevarlos a casos así muy serios. Como yo no puedo verlo, no sé. ¿Puedo hablar? Sí, Miriam. Sí, Miriam. Yo justamente creo que llevo 3 sesiones, estoy con una adolescente que sufre de bullying y ciberbullying ahora con sus compañeras, años. Ella es hipoacúsica, sin tratar, pérdida de la visión y alopecia, no tiene el cabello. Y justamente sufre de esto. Ahora que habíamos trabajado y habíamos conseguido la peluca que ella tanto quería, empezaron los mensajes a que usas pelucas y vos sos pelada, ¿sí? Y va cambiando de escuela. Ninguna escuela, creo que hasta ahora, hace absolutamente nada, y lo único que logramos es que vaya repitiendo. Ya tiene 16 y está en un segundo año, en donde no le tiene ya sentido a la vida, causa que ella justo dice, son años, desde los 6 años que he perdido la audición, que viene con estas burlas, ¿sí? Entonces la verdad que ella se autolesiona. La verdad que es una lástima que muchas veces en las escuelas no se trabaje esto, ¿no? Exacto. Porque lo que todo el tiempo fue sacarla a ella de la institución, ¿sí? No
sigue siendo víctima hasta de la propia institución escolar, ¿sí? Sigue siendo víctima de los propios docentes, de las propias autoridades, porque no se le escucha, ¿sí? Entonces ya va pasando de escuela en escuela. Sí, al principio del Power decíamos el tema de la interrelación con la educación sexual integral y los ejes de la ESI, que si se trabajaran desde el nivel inicial, que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, la valoración de la afectividad, la diversidad, el respeto por la diversidad, que no es solo la diversidad sexual, sino la diversidad de corporalidades, la diversidad de formas, sería realmente muy beneficioso para todas las personas, ¿no? O sea, realmente la implementación de la ESI, cuando uno conoce y entiende el texto de la ley y no piensa que por ahí está, se reduce solamente a la correcta colocación del preservativo. Digo esto no porque ustedes lo piensen, sino que ustedes han visto que muchos por ahí grupos fundamentalistas conservadores difunden esta información falsa, esta fake news acerca de qué es lo que implica impartir educación sexual integral, entre ellas que solo se habla de correcta colocación de preservativo o que es algo que se hace desde el jardín de infantes, y ustedes ven que los ejes de la ESI son realmente muy amplios y que se tiene que trabajar con la diversidad, que no es solo la diversidad sexual, sino estas diversidades, cómo todas las personas somos diferentes, y cómo eso nos hace merecedoras de respeto a todas. Eso solamente desde el nivel inicial ya marcaría un cambio, ¿no? Por eso yo insisto mucho en el tema de la implementación de la educación sexual integral y también la intervención que tienen los y las adultos y adultas en general y los directivos y las directivas con respecto a estas situaciones. Porque mira, en este caso lo que Miriam planteaba, Sofía, que a la adolescente la sacan y la cambian de institución y en ningún momento hacen intervenciones en las educaciones, en la institución educativa, para que haya un cambio en la institución educativa. Entonces, por supuesto que no va a haber cambios porque se trata de distintas instituciones educativas, pero con el mismo formato. Sí. Creo que es la tercera institución escolar y ahora está en la misma institución, pero la pasaron de turno, del turno mañana al turno tarde. Pero en el turno tarde estamos en las mismas condiciones. Siempre hay alguien que termina haciendo burla por su condición. Claro, ahí la intervención del docente, de la docente y de los directivos es clave, no para señalar y no para exponer necesariamente a quien agrede, sino para problematizarlo en el grupo. Y bueno, eso también tiene que ver con la formación docente y la educación sexual integral y con el interés y el compromiso docente, porque muchas veces el de la ESI no es un tema que se maneje y nos ha pasado en estos años de trabajar con docentes, que no es un tema que se conozca, pero hay compromiso y hay interés, entonces se pueden lograr cosas así también. Esta adolescente pobre no le ha tocado ningún docente comprometido, directivos que quieran problematizar esta situación y poder colaborar en esto que a ella le pasa. Sí, digamos que en un momento porque era pelada, como hemos dicho, ahora va a usar sus anteojos, su audífono, su peluca, lo cual también va a llevar a toda la burla que la viene sufriendo, ¿sí? Sí, no queda, por más que tenga el audífono, por más que tenga los anteojos, por más que estemos con la peluca para que pueda crecer su cabello, ella sigue en esa posición de, sigue siendo la víctima, ¿no? Sí. Así que bueno. Sí, y es que el ciberbullying está muy vinculado también con los estereotipos. Que ya vamos a ver, entonces se repite esta misma situación cuando hay alguna persona que se sale, entre comillas, de este mandato corporal de cómo debe ser una mujer y un varón, en el caso de una mujer, de tener el pelo de determinada forma, de ser más delgado o más delgada, que es un modelo que además es capacitista, ¿no? No sé si se dice capacitista. Es decir,
Capacitista, dudado ahí. Bueno, entonces, volviendo un poco a esto, acá tenemos que para la víctima la viralización del contenido logra que el dato o información difamatoria llegue a mayor cantidad de personas. Bueno, esto es algo que sabemos, que uno pierde en Internet la posibilidad de controlar el contenido. Acá, prevención y acción, esto es algo que les voy a mandar, el manual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es lo que se ha publicado al respecto y plantea esta forma de prevención y acción. Por supuesto que estos listados son meramente enunciativos y no taxativos, seguramente habrá más formas de prevenir y de actuar. Pero lo que propone es el diálogo, mantener una charla abierta, no minimizar ni exagerar la situación, actuar escuchando las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Esto es muy importante desde nuestra mirada adultocéntrica. El tema de actuar escuchando las necesidades de niños, niñas y adolescentes, a mí por lo menos me parece crucial, porque muchas veces los adultos y adultas les marcamos la agenda. Entonces, esta situación en la que es desde abajo hacia arriba y no al revés, en la que se promueve una escucha activa y realmente estamos escuchando lo que piden, lo que necesitan y quieren y no lo que nosotros y nosotras creemos que necesitan y quieren, esto a mí me parece crucial. Después dice alentar el diálogo sobre el tema, esto también es muy importante, desalentar la venganza, evitar que los chicos compartan información difamatoria, expandiendo los efectos del ciberbullying. Ya vamos a ver que muchas veces, sin malas intenciones, contribuimos con estas situaciones porque reenviamos. Quizás es muy fácil notarlo en situaciones muy graves, en algunos videos que vemos, pero nos falta un poco de autocrítica con respecto a qué videos reenviamos o qué contenidos reenviamos o qué memes o stickers o etcétera, ya lo vamos a hablar también. Participación en las redes sociales también nos sirven para poder denunciar o bloquear, entonces si de repente vemos que hay algún contenido que no corresponde, nos lleva 2 minutos denunciarlo o bloquearlo para que revean las políticas de privacidad y den de baja en su caso si hay alguna situación abusiva. Entonces también participar un poco activamente, no es un contenido que hayamos generado nosotros ni que sea causa de nosotros, pero podemos contribuir positivamente usando las redes si nos tomamos el trabajo de denunciar 1 minuto, ¿no? Utilizar las herramientas que brindan las redes también es importante en este sentido. Este es el video. Ustedes me dirán si se puede ver bien. A ver. Sí, ahí se ve reflexionar para ser responsables, dice. ¿Se escucha bien? No, tiene subtitulado. ¿Pero tiene sonido? Muy bajo. A ver. Ahí está.
necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza. Bueno. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Yo lo que te iba a proponer es que como estamos en horario de corte, hagamos un corte de 15 minutos y que de acuerdo a lo que han visto, han escuchado, les ha parecido el video, lo comentemos a la vuelta, ya que vos no podés vernos, pero nosotros sí te vemos a vos. Ahora ¿Te parece sí, ahora que sí. volvamos en 15 minutos? ¿Te parece que volvamos en 15 minutos? Sí, perfecto.